Capítulo 1. Después de atravesar Viena, y mucho antes de llegar a Budapest, el Danubio penetra en una región singularmente desierta y desolada, donde sus aguas se esparcen y ensanchan, faltas de un único cauce principal, transformándose la planicie en un pantano de millas y millas de extensión, cubierto por un vasto mar de sauces enanos. En los mapas de gran tamaño, aparece esta área desierta pintada de un color azul suave que se va difuminando a medida que se aleja de las orillas del río, y en ella se puede leer, en grandes letras muy separadas, la palabra Sumpfe, que significa marismas. En las grandes crecidas del río, toda esta enorme extensión de arena, pedruscos e islotes cubiertos de sauces es casi arrasada por las aguas. Pero normalmente los arbustos se mecen y susurran bajo el viento y ondean al sol sus hojas plateadas en la llanura siempre inquieta y de fascinante belleza. Estos sauces nunca alcanzan la dignidad de árboles. Sus troncos no son rígidos. Quedan en humildes arbustos de copa redondeada y suave contorno, que se cimbran sobre sus tallos gráciles en respuesta a la más leve insinuación del viento. Flexibles como espigas y siempre agitados, dan la impresión de que toda la llanura se mueve y está viva. Pues en toda la extensa planicie, el viento levanta olas que se alzan y caen, olas que son de hojas en vez de ser de agua, un oleaje también verde como el del mar, mientras las ramas no se den la vuelta, ya que entonces se torna blanco plateado por el brillo al sol del envés de las hojas. Feliz de poderse deslizar libre, sin la limitación de unas márgenes estrictas, el Danubio vagabundea a su gusto por la intrincada red de canales que separan entre sí unas islas de otras. Amplios cauces por donde bajan las aguas con un sonido parecido al rumor de una multitud, formando remolinos, remansos y rápidos. Aguas que arrancan arena de las orillas, arrastran masas de tierra y troncos de sauce, y hacen y deshacen nuevas islas innumerables, que cambian a diario de tamaño y forma y poseen, incluso en el mejor de los casos, una vida de corta duración, dado que, cuando llega la época de las riadas, desaparecen todas para siempre. Propiamente hablando, esta fascinante parte del río comienza poco después de Pressburg. Nosotros, en nuestra canoa canadiense, con tienda de campaña y sartén a bordo, entramos en ella en plena riada, a mediados de julio. Aquella misma mañana, cuando el cielo comenzaba a revolarse con la aurora incipiente, nos habíamos deslizado muy veloces a través de una Viena que aún dormía y que se convirtió, al cabo de un par de horas, en un simple retazo de humo contra las azules colinas del Wienerwald que formaban el horizonte. Habíamos desayunado después de pasar por Fischeramen, bajo un bosquecillo de abedules que bramaban bajo el viento, y habíamos atravesado rápidamente, llevados por la turbulenta corriente, las poblaciones de Ort, Hainburg y Petronell, la antigua Carnutum romana de Marco Aurelio, que se alza bajo las ceñudas alturas del Tevén, en las estribaciones de los Cárpatos, donde se cruza la frontera entre Austria y Hungría. Deslizándonos a razón de 20 kilómetros por hora, pronto nos hallamos bien adentrados en territorio húngaro y las aguas cenagosas, signo cierto de que se avecinaba una riada, nos hicieron encallar en más de un banco de guijarros y dar más vueltas que un corcho en varios revueltos remolinos antes de que las torres de Pressburg, en húngaro Pocsony, se recortasen contra el horizonte. Entonces, la canoa, saltando como un fogoso caballo, se lanzó a toda velocidad entre las grises murallas, salvando con éxito la sumergida cadena del transbordador Puente Volante. Giró luego hacia la izquierda, torció de manera brusca el recodo del río y se deslizó sobre la espuma amarilla hacia el desierto de islas, bancos de arena y marismas, hacia la región de los sauces. El cambio fue súbito, como cuando una serie de vistas de estereoscopio que representan calles de una ciudad se convierte, inopinadamente, en un escenario de lagos y bosques. Entramos, alados,
en el país de la desolación, y al cabo de media hora, o quizá menos, ya no había ni barca, ni choza de pescadores, ni tejado rojo, ni ningún signo de vida humana en todo lo que abarcaba la vista. La sensación de remota lejanía del mundo de los hombres, la completa soledad, la fascinación de este mundo singular de sauces, vientos y aguas, dejó sentir de manera instantánea su hechizo sobre nosotros, de tal modo que nos tuvimos que confesar, de manera risueña, que deberíamos haber sacado alguna especie de pasaporte para entrar en él, ya que habíamos penetrado audazmente y sin permiso en un pequeño y aislado reino de magia, en un reino reservado únicamente para los que tuvieran derecho a acceder a él, y lleno por todas partes de advertencias contra los transgresores, evidentes a todo aquel que tuviera la suficiente imaginación para descubrirlas. Aunque aún era temprano, poco después de comer, las incesantes ráfagas del viento más tempestuoso nos habían fatigado sobremanera. Enseguida empezamos a buscar por las orillas algún lugar donde acampar durante la noche, pero las características poco favorables de las islas hacían difícil el desembarco. La riada turbulenta nos arrastraba hacia las márgenes y después nos alejaba de allí. Las ramas de los sauces nos desollaron las manos cuando nos agarramos a ellas en el intento de frenar la canoa, y arrastramos al agua grandes cantidades de arena antes de que, por fin, una ráfaga de viento nos arrojase a un remanso y consiguiésemos encallar en el arenal, entre nubes de diminutas gotas de agua. Entonces, riendo y jadeando tras de nuestros esfuerzos, nos echamos a descansar en la cálida arena amarilla, resguardada del viento y a pleno sol abrasador, bajo un cielo sin nubes y rodeados de un inmenso ejército de sauces danzantes y susurrantes que nos cercaban por todas partes, brillantes de agua, agitando sus 1000 manecitas como si aplaudiesen el éxito de nuestros esfuerzos. «Vaya río», dije a mi compañero, recordando todo el recorrido efectuado desde sus fuentes en la Selva Negra y cuántas veces, a primeros de junio, nos habíamos tenido que meter en el agua y empujar la canoa porque había poco fondo. «No está ahora para muchas bromas, ¿verdad?», dijo él, tirando un poco de la canoa para meterla más en la arena y que no se la llevase el agua, y disponiéndose luego a echarse una buena siesta. Yo descansaba a su lado, feliz y apacible, bañado en los elementos, agua, viento, arena y el gran fuego del sol, pensando en el largo viaje que ya quedaba a nuestras espaldas y en la gran distancia que nos quedaba todavía hasta el Mar Negro, y también en la suerte que representaba tener un compañero de camino tan magnífico como mi amigo el sueco. Habíamos hecho juntos muchos viajes similares, pero el Danubio, desde su mismo nacimiento, nos impresionó por su aspecto de vida, mucho más que cualquier otro río que yo conociese. Desde su menuda y burbujeante salida al mundo, entre los pinares y jardines de Donaueschingen, hasta ahora que empezaba a jugar al juego de los grandes ríos, consistente en perderse entre marismas, libre y solitario, nos había parecido como si siguiese el proceso de crecimiento de una criatura viva. Dormido al principio, pero más tarde revelando hondos deseos a medida que se iba haciendo consciente de su alma profunda, se revolcaba como un inmenso líquido por todas las regiones que habíamos atravesado, llevando nuestra pequeña embarcación sobre sus poderosas espaldas, jugando rudo con nosotros a veces, pero siempre amistoso y bien intencionado, hasta que por fin no habíamos tenido más remedio que considerarlo como a un gran personaje. ¿Cómo podría ser de otro modo, desde el momento en que nos había revelado tantas cosas de su alma secreta? De noche, mientras yacíamos en el interior de la tienda de campaña, le oíamos cantar a la luna, emitiendo aquella extraña nota sibilante que, según se dice, es producida por los guijarros del lecho al destrozarse entre sí por la enorme velocidad de la corriente. También conocíamos la voz de sus gorgoteantes remolinos, que de pronto despertaban burbujeando en una superficie previamente en calma. El bramido de sus vados y rápidos, su continuo e invariable profundo tronar bajo todos los demás sonidos superficiales,
y ese incesante arrastrarse de sus aguas heladas en las orillas. Cómo se alzó y voceó triunfalmente cuando cayeron las lluvias de plano sobre su faz, y cómo mugía su risa estruendosa cuando el viento, soplando sobre el caudal, intentaba detener su creciente velocidad. Conocíamos ya todos sus sonidos y voces, los de su espuma y los de sus cascadas, sus inútiles chapoteos contra los puentes, su parloteo casi consciente cuando había colinas que se mirasen en él, la afectada dignidad de su conversación cuando atravesaba ciudades pequeñas, pero demasiado dignas para reírse de ellas, y todos sus suaves, dulces murmullos cuando el sol lo tomaba delicadamente en alguna curva lenta y se derramaba sobre él hasta que de sus aguas se elevaba a vapor. En los más tempranos días de su vida, cuando aún el gran mundo no tiene noticia suya, acarrea troncos pesados sobre su lomo. Hay lugares, en sus tramos superiores, entre las selvas de Suabia, cuando todavía no le han alcanzado los susurros de su destino, en que le gusta desaparecer por agujeros del suelo y reaparecer de nuevo al otro lado de las colinas de piedra caliza, iniciando la vida de un nuevo río con nombre distinto y llevando también a veces tan poca agua en su cauce que teníamos que saltar y empujar la canoa a través de millas de bancos de arena. Uno de sus principales placeres en esos días primeros de irresponsable juventud es fluir de manera despectiva poco antes de que sus pequeños y turbulentos tributarios lleguen a unírsele desde los Alpes y negarse a reconocerlos cuando llegan a su lado. Entonces, les obliga a correr muchas millas junto a él, bien marcada la línea divisoria entre ambos, bien distintos incluso los niveles de sus aguas, negándose enérgicamente el Danubio a darse por enterado de la presencia del recién venido. Después de Paso, sin embargo, tiene que abandonar esta treta, pues allí el Inn se le une con una potencia atronadora imposible de ignorar, y tanto empuja e incomoda al río Padre que apenas hay espacio para ambos en la larga garganta retorcida que viene a continuación. Y el Danubio es rechazado contra los acantilados y obligado a precipitarse, con gran aparato de oleaje y remolinos, a fin de pasar los dos al mismo tiempo. Durante esta lucha, nuestra canoa fue zarandeada por el irritado oleaje que jugaba a placer con su vida. Pero el Inn le inculca la lección al viejo río, quien después de Paso no pretende ya volver a ignorar la presencia de los recién llegados. Esto había ocurrido muchos días atrás, por supuesto, y desde entonces aprendimos a conocer otros aspectos de la gran criatura, la cual, a través de los trigales bávaros de Strobin, vagabundea tan perezosamente bajo el sol cegador de junio que casi podíamos imaginar que solo la superficie del río era agua y que por debajo se movía, oculto como tras velos de seda, un completo ejército de ondinas que pasaban, silenciosas e invisibles, hacia el mar, y también pausadas y ociosas a menos que se supiesen descubiertas. Muchas cosas también le tuvimos que perdonar a causa de su benevolencia amistosa con los pájaros y animales que rondaban sus riberas. Los cormoranes se alineaban en las orillas, en lugares solitarios, formando hileras que parecían pequeñas empalizadas negras. Los grajos plateados se amontonaban en los lechos pedregosos. Las cigüeñas, de pie en el agua, cuando había poco fondo, pescaban en el espacio que se extendía entre las islas. Halcones, cisnes y aves acuáticas de todas clases henchían el aire con sus alas deslumbradoras y sus gritos musicales y petulantes. Era imposible enfadarse con los caprichos del río después de haber presenciado, al amanecer, saltar a un ciervo a sus aguas, entre nubes de espuma, y haberle visto pasar a nado casi rozando la proa de la canoa. Y muchas veces vimos cervatillos observándonos desde la maleza, o nos miramos directamente en los ojos pardos de un venado, mientras la canoa se inclinaba para tomar una curva y entrar en un nuevo tramo del río. También, en todas partes, rondaban zorros por las riberas, acechando golosos por entre los maderos a la deriva y desapareciendo tan de súbito que era imposible ver por dónde lo hacían. Pero ahora, una vez pasado Pressburg, todo cambió,
y el Danubio se volvió más serio. Dejó de bromear. Estaba ya a mitad de camino hacia el Mar Negro y a poca distancia de regiones extrañas donde ninguna broma se permite o comprende. De pronto, se había hecho adulto y acreedor de nuestro respeto e incluso de nuestro temor. Se dividió en 3 brazos, cosa que únicamente volvimos a encontrar 100 kilómetros más abajo, y por cierto, sin que hubiera ninguna indicación acerca de por cuál de ellos debían continuar las canoas. Si toman ustedes un canal lateral, había dicho el oficial húngaro, que encontramos en una tienda de Pressburg mientras comprábamos provisiones. Se encontrarán cuando baje la riada, en seco, y a 40 millas de cualquier sitio habitado, y fácilmente pueden desfallecer de hambre. Allí no hay nadie, ni granjas ni pescadores. Les aconsejo que no sigan adelante. Además, el río continúa creciendo y el viento seguirá aumentando. La crecida del río no nos alarmaba lo más mínimo, pero el asunto de quedarnos en seco por una brusca bajada de las aguas podía ser grave, y en consecuencia nos hicimos con un acopio extra de provisiones. En lo demás, la profecía del oficial resultó cierta, y el viento del oeste, que soplaba bajo un cielo perfectamente limpio, fue aumentando hasta alcanzar categoría de huracán. Aquel día habíamos acampado antes de lo habitual, ya que aún quedaban sus 2 buenas horas de sol, y yo, dejando a mi amigo aún dormido en la cálida arena, me fui a dar una vuelta y echar una ojeada a nuestro alojamiento. Me encontré con que la isla tenía menos de 1 acre de extensión, y no era más que un simple banco de arena que sobresalía apenas un par de pies sobre el nivel del río. En el extremo más lejano, que apuntaba hacia el crepúsculo, el aire estaba lleno de gotitas de agua que el tremendo ventarrón arrancaba a las crestas de las olas. La isla tenía forma triangular, con el vértice apuntando río arriba. Estuve allí algunos minutos, contemplando la impetuosa riada de color púrpura que se precipitaba río abajo con un clamoroso bramido, rompiéndose en olas contra la isla como si quisiera arrasarla, y dividiéndose luego en 2 brazos arremolinados y espumosos que la abrazaban. La tierra parecía retemblar bajo la embestida y el ímpetu del agua, y el furioso movimiento de los sauces batidos por el viento contribuía a producir la curiosa ilusión de que la misma isla se movía. Río arriba, durante 1 o 2 millas, contemplé al gran río que se precipitaba sobre mí. Era como mirar la ladera de una colina que se deslizase, blanca de espuma, saltando y desmoronándose al sol. El resto de la isla estaba cubierto de sauces tan juntos y espesos que apenas se podía andar entre ellos. Pero a pesar de todo, di la vuelta completa a su contorno. Desde el extremo más bajo de la isla, la luz, naturalmente, era distinta, y el río parecía oscuro y enojado. Solo eran visibles los dorsos de las olas, veteados de espuma y empujados irresistiblemente por las grandes ráfagas de viento que caían sobre ellas por detrás. El río era visible aún durante cosa de 1 milla, fluyendo por entre las islas, y desaparecía luego en una amplia curva tras los sauces que se cerraban a su alrededor, como un rebaño de monstruosas criaturas antediluvianas que hubieran bajado al río a beber. Me sugirieron un gigantesco crecimiento de seres parecidos a esponjas que succionasen el río hasta agotarlo. Tan inmenso era el número en que se reunían. Resultaba, en suma, una escena impresionante por su completa desolación y extrañas sugerencias. Y mientras la contemplaba larga y curiosamente, una singular emoción empezó a removerse en las profundidades de mi ser. Entremezclada con mi placer ante la salvaje belleza del espectáculo, se arrastraba, ajena e inexplicable, una curiosa sensación de inquietud, casi de alarma. Quizá un río crecido inspire siempre malos presagios. Muchas de las islitas que tenía ante mí probablemente serían arrasadas antes de la mañana siguiente. La riada irresistible y tormentosa despertaba un sentimiento pavoroso. Sin embargo, me daba cuenta confusamente de que mi inquietud
era más profunda que las simples emociones del miedo o del asombro. No era eso lo que yo sentía. Tampoco tenía que ver directamente con la potencia del viento, de este huracán aullador que casi podía arrancar unos cuantos acres de sauces y esparcirlos a modo de burla por la comarca. El viento se limitaba a jugar, pues en aquel paisaje llano no había ningún obstáculo que se opusiese en su camino. Y me daba cuenta, con una especie de placentera excitación, de que también yo compartía, en cierto modo, este juego grandioso. Sin embargo, esa otra nueva emoción tampoco se relacionaba con el viento. Desde luego, mi sensación de malestar era tan vaga que no se le podía seguir la pista hasta su causa originaria, con objeto de adoptar las medidas pertinentes. Sin embargo, de algún modo, me daba cuenta de que se refería a mi conciencia de total insignificancia ante el ilimitado poder de los elementos que nos rodeaban. También tenía algo que ver con el río crecido, y era como la vaga y desagradable idea de que, sin darnos cuenta, habíamos estado bromeando con estas grandes fuerzas elementales, en cuyo poder estábamos indefensos cada hora del día y de la noche. Pues aquí, sin duda, estaban en juego poderes gigantescos, cuyo solo aspecto visual estimulaba ya la imaginación. Pero esta nueva emoción, incomprensible y desconocida, parecía estar relacionada sobre todo con los sauces enanos, con esos acres y acres de sauces amontonados de tan espesos como crecían y que se agitaban en toda la extensión que alcanzaba la vista, oprimiendo al río como si quisieran ahogarle, formados en apretadas líneas a lo largo de millas y más millas bajo el cielo, espiando, esperando, escuchando. Y muy aparte de los elementos, los sauces se relacionaban sutilmente con mi malestar, en cierto modo a causa de su vasto número, y de una manera u otra hacían que mi imaginación viese en ellos a un nuevo y temible poder, a un poder además no totalmente amistoso para con nosotros. Las grandes revelaciones de la naturaleza, por supuesto, nunca dejan de impresionar en uno u otro sentido, y esta clase de sensaciones no era extraña para mí. Las montañas sobrecogen y los océanos intimidan, mientras el misterio de los grandes bosques ejerce un hechizo peculiar. Pero todos estos se encadenan íntimamente a un punto u otro de la vida y experiencias humanas. Despiertan emociones comprensibles, aunque también, en ocasiones, puedan ser alarmantes, y siempre tienden a exaltar el ánimo. Sin embargo, con esta multitud de sauces, sentía yo que me hallaba frente a algo totalmente distinto. Emanaba de ellos algún hálito que encogía el corazón. Ciertamente despertaban un sentimiento de desolación, pero una desolación vagamente teñida de terror. Sus apretadas filas, cada vez más oscuras a mi alrededor a medida que las sombras se iban espesando, se agitaban furiosas y flexibles al viento, y despertaban en mí la curiosa y desagradable sensación de que acabábamos de traspasar las fronteras de un mundo ajeno, de un mundo donde éramos intrusos, de un mundo donde no se nos necesitaba ni se nos daba la bienvenida, donde quizá corriésemos grave peligro. Pese a todo, esta sensación, aunque se resistió a ser analizada y a revelar su entera significación, no llegó de momento a transformarse en completa amenaza. No obstante, no me abandonó ni siquiera durante un trabajo tan eminentemente práctico como el de montar la tienda de campaña bajo el viento huracanado y encender una hoguera para calentar el puchero. Persistió lo suficiente para incomodarme y robar buena parte de su encanto, a la que de otra forma habría sido una deliciosa acampada. A mi compañero, sin embargo, no le dije nada, pues le tenía por hombre carente de imaginación. En primer lugar, no podría haberle explicado mi sensación, y en segundo lugar, se habría reído estúpidamente de ella si lo hubiera hecho. Había una ligera depresión en el centro de la isla, y allí empezamos a montar la tienda. Los sauces de alrededor
nos resguardaban un poco del viento. Un pobre campamento, observó el imperturbable sueco, cuando por fin estuvo montada. Ni piedras ni leña. Estoy porque levantemos el campamento mañana temprano, ¿eh? Esta arena no vale para nada. Para evitar que se cayese la tienda de campaña a medianoche, habíamos tenido que aprender muchos trucos y recursos, así que conseguimos en esta ocasión que nuestra cómoda casa ambulante quedase montada con relativa firmeza. Luego, estuvimos recogiendo madera por los alrededores para mantener el fuego hasta que nos fuéramos a dormir. Los sauces no quisieron renunciar a sus ramas, y los maderos a la deriva fueron nuestra única fuente de leña. Desde las orillas los pescamos concienzudamente. Por todas partes, los bancos de arena se agrietaban y la creciente riada arrancaba y arrastraba grandes porciones de las orillas que caían al agua entre salpicaduras y gorgoteos. «La isla es mucho más pequeña que cuando desembarcamos», dijo fiel y exacto el sueco. «No durará mucho si esto sigue así. Lo mejor que podríamos hacer es arrastrar la canoa junto a la tienda y estar dispuestos para salir corriendo a la primera noticia de alarma. Yo dormiré vestido». Se había separado un poco de mí, caminando por la orilla, y oí su alegre risa al hablar. «¡Por Júpiter!», le escuché exclamar un momento después. Me volví para saber qué es lo que había provocado su exclamación, pero de momento estaba oculto entre los sauces y no le pude ver. «¿Qué demonios es eso?», le oí gritar de nuevo, mas esta vez su tono era serio. Corrí veloz y me reuní con él en la orilla. Estaba mirando al río y señalaba algo que flotaba en el agua. «¡Dios mío, es un cuerpo humano!», gritó excitado. «¡Mira!». Por el río se deslizaba, muy rápido, una cosa negra que giraba sobre sí misma entre la espuma de las olas. Desaparecía y volvía a aparecer en la superficie. Estaba a unos 20 pies de la orilla y precisamente cuando llegó justo frente a nosotros, dio un bandazo y se nos quedó mirando directamente. Vimos sus ojos que reflejaban el crepúsculo y brillaban con un extraño color amarillo, mientras el cuerpo seguía girando sobre sí mismo. Luego, con una rápida zambullida, se sumergió y lo perdimos de vista. «¡Por Dios, una nutria!», exclamamos, riendo al mismo tiempo. Era una nutria viva que iba de caza. Sin embargo, parecía exactamente el cuerpo de un ahogado que girase irremisiblemente en la corriente. Lejos, río abajo, volvió de nuevo a la superficie y vimos su negra piel, mojada y reluciente a la luz del sol. Pero en aquel momento, al ir a regresar con los brazos cargados de maderos pescados a la deriva, sucedió otra cosa que nos hizo volver a la orilla. Esta vez era realmente un hombre, y lo que es más, un hombre dentro de un bote. Y si un bote pequeño siempre resulta cosa insólita de ver en el Danubio, aquí, en esta región desierta y en época de riada, era algo tan inesperado que constituía una verdadera sensación. Permanecimos en pie, mirando. Si ello era debido a la oblicuidad de los rayos solares o a la refracción del agua iluminada, es cosa que no puedo decidir, pero es el caso que encontré gran dificultad para enfocar mi vista exactamente sobre la flotante aparición. Parecía, sin embargo, un hombre de pie en una especie de barca de fondo plano que gobernaba con una larga pértiga, a pesar de lo cual era arrastrada hacia la orilla opuesta a tremenda velocidad. Aparentemente estaba mirando hacia nosotros, mas la distancia era excesiva y la luz demasiado incierta para que pudiéramos darnos cuenta exacta de lo que hacía. A mí me pareció que gesticulaba y nos hacía señales. A través del agua nos llegó su voz, gritando algo furiosamente, pero el viento la ahogaba de tal modo que no resultó audible ni una sola de sus palabras. Había algo extraño en toda la aparición, hombre, barca, señales, voz, que me produjo una impresión desproporcionada a su causa. «¡Se está santiguando!», grité. «¡Mira! Se está haciendo la señal de la cruz». «Creo que tienes razón», dijo el sueco, poniéndose una mano sobre los ojos a guisa de pantalla y mirando al hombre hasta que éste se perdió de vista.
pareció desvanecerse en un instante allá abajo, entre el mar de sauces, en el recodo del río, donde el sol caía sobre ellos y los transformaba en un inmenso muro de belleza purpúrea. La niebla, además, había empezado a levantarse, de modo que toda la atmósfera se había vuelto brumosa. «¿Pero qué diablos estará haciendo a la caída de la tarde y en este río desbordado?», dije, casi hablando conmigo mismo. «¿A dónde va a estas horas? ¿Y qué nos quiso indicar con sus señas y gritos? ¿Crees que nos quería advertir alguna cosa?» «Probablemente vio nuestro humo y pensó que éramos espíritus», rió mi compañero. «Estos húngaros creen en toda clase de tonterías. Ya recordarás que la tendera de Pressburg nos advirtió que nadie desembarca aquí, porque esta región pertenece a ciertos seres de un mundo extraño y distinto al de los hombres. Supongo que deben creer aún en hadas y espíritus elementales y quizá también en demonios. El navegante de la barca vio gente en la isla por primera vez en su vida», añadió, después de una ligera pausa. «Y se asustó. Eso es todo». La voz del sueco no resultó convincente y su actitud carecía de algo que era habitual en él. Noté de manera instantánea el cambio al oírle hablar, pero no fui capaz de catalogarlo con exactitud. Si tuviesen suficiente imaginación, reí a carcajadas, y recuerdo que intentando hacer todo el ruido posible, podrían perfectamente haber poblado un lugar como este, con los viejos dioses de la antigüedad. Ya los romanos debían de tener toda esta región poblada de altares, bosques sagrados y deidades elementales. El tema decayó y volvimos a nuestro puchero, pues mi amigo no era dado, por regla general, a conversaciones fantásticas. Por otra parte, recuerdo que fue precisamente entonces cuando empecé a alegrarme de que el sueco no fuese un tipo imaginativo. Su naturaleza estólida y práctica me pareció de repente de lo más reconfortante. Tenía un temperamento admirable. Era capaz de navegar por los rápidos como un piel roja y de evitar puentes y remolinos peligrosos mejor que cualquier hombre blanco a quien yo hubiese visto manejar una canoa. Era un camarada excelente para excursiones y aventuras, fuerte como una torre ante la adversidad. Miré su rostro enérgico y sus claros cabellos rizados, mientras caminaba con su carga de maderos, 2 veces más grande que la mía, y experimenté una sensación de alivio. Sí, me alegraba muchísimo de que el sueco fuera como era, y de que nunca hiciera comentarios que sugiriesen más sentidos del que explícitamente expresaba. «El río sigue subiendo», añadió, como si siguiera el curso de sus propios pensamientos, y dejó caer su carga suspirando. «La isla quedará bajo el agua dentro de un par de días si esto sigue así». «Oh, deseo que amaine el viento», dije yo. «Me importa un pepino lo que haga el río». La riada, ciertamente, no nos producía mucho terror. Podíamos levantar el campo y partir a los 10 minutos de la primera alarma, y cuanta más agua hubiese, mejor para nosotros. Significaría aumento de la corriente y desaparición de los traicioneros bancos de guijarros que con tanta frecuencia amenazaban desgarrar el fondo de la canoa. Muy contrario a nuestras esperanzas, el viento no amainó cuando se puso el sol. Pareció aumentar con la oscuridad, ululando sobre nosotros y sacudiendo como pajas los sauces que nos rodeaban. A veces se acompañaba de curiosos sonidos semejantes a explosiones de armas pesadas y se abatía sobre el agua y la isla en grandes ráfagas horizontales de inmensa potencia. Me sugerían el ruido que produciría un planeta si pudiésemos oírlo a través de los espacios. Pero el cielo se mantenía totalmente limpio de nubes, y poco después de cenar, la luna llena se alzó por el este y derramó, sobre el río y la llanura de sauces clamorosos, una luz como la del día. Descansábamos en la arena, al lado del fuego, fumando, escuchando los rumores de la noche que nos rodeaba y charlando alegremente del viaje que llevábamos ya hecho y de nuestros planes para el futuro. El mapa yacía desplegado a la puerta de la tienda, mas el viento nos impedía su estudio, así que bajamos la cortina y apagamos la linterna. La luz de la hoguera era suficiente para fumar y vernos las caras, y las chispas volaban por encima de nosotros como fuegos artificiales. A pocos pasos de allí, el río hervía y silbaba,
y de cuando en cuando el ruido de algo pesado que caía al agua anunciaba el desprendimiento de nuevas porciones de orilla. Observé que nuestra charla versaba sobre lejanas escenas e incidentes de nuestras primeras acampadas en la Selva Negra, o sobre otros temas igualmente alejados de la situación presente. Ninguno de nosotros se refirió a la actualidad más que cuando era imprescindible, casi como si hubiéramos acordado evitar tácitamente todo comentario sobre aquel campamento y sus incidencias. Ni la nutria ni el barquero merecieron el honor de ser mencionados una sola vez, y sin embargo, de ordinario, habrían suministrado tema para la mayor parte de la velada. En tal lugar constituían, desde luego, sucesos relevantes. La escasez de leña convirtió en un problema la manutención de la hoguera, ya que el viento, que nos arrojaba el humo a la cara donde quiera que nos sentásemos, actuaba como un formidable tiro de chimenea. Comenzamos a hacer, por turnos, expediciones a la oscuridad en busca de leña, y la cantidad que traía siempre el sueco me hizo pensar que tardaba un rato absurdamente largo en encontrarla. Pero la realidad es que no me preocupaba mucho quedarme solo, aunque sin embargo parecía que siempre era a mí el que le tocaba escarbar por entre los arbustos o rebuscar por las orillas resbaladizas a la luz de la luna. La larga batalla de todo el día contra el viento y el río nos había fatigado mucho, y por tanto el programa era acostarse temprano. Sin embargo, ninguno de los dos hacía el menor movimiento en dirección a la tienda. Permanecíamos allí, tumbados, cuidando del fuego, charlando inconexamente, observando a nuestro alrededor la densa maleza de sauces y escuchando la tormenta de río y viento. La soledad del lugar nos había penetrado hasta los huesos. El silencio parecía ser su estado natural, pues al poco, el mismo sonido de nuestras voces se convirtió en algo forzado e irreal. Sentía que hubiéramos debido hablar en susurros, y que la voz humana, que siempre resulta bastante ridícula en medio del bramar de los elementos, entrañaba ahora algo casi sacrílego. Era como hablar a voces en una catedral o en un sitio donde tal cosa estuviera prohibida, y además hubiese un cierto riesgo en ser oído. Me figuro que nos impresionaba profundamente la pavorosa desolación de esa isla solitaria, situada entre millones de sauces, batida por el huracán y rodeada de aguas profundas y veloces, no hollada por el hombre, casi desconocida por él, yacía allí bajo la luna, remotamente lejana de toda humana influencia, en la frontera de otro mundo habitado solo por sauces y almas de sauces. Y nosotros, en nuestra irreflexión, habíamos osado invadirlo, incluso usarlo. Mientras yacía tumbado en la arena, los pies junto al fuego, contemplando las estrellas a través de las hojas, sentí que en mi interior se agitaba algo más que el simple misterio de la escena. Me levanté a buscar leña por última vez. Cuando ésta se haya consumido, dije con firmeza, me acostaré. Mi compañero me siguió perezosamente con la vista cuando me dirigí a las sombras que nos rodeaban. Pensé que el sueco, para ser hombre de poca imaginación, parecía aquella noche inusitadamente receptivo, inusitadamente abierto a la influencia de algo más que lo meramente sensorial. Él también estaba impresionado por la belleza y soledad del paraje. Recuerdo que no me agradó mucho verme obligado a reconocer que en él se había verificado este leve cambio, y en vez de ponerme inmediatamente a recoger maderos, caminé hasta la lejana punta de la isla, desde donde se podía contemplar, más abierto, el claro de luna sobre el río y la llanura. El deseo de estar solo me había asaltado de súbito. Retornaron a mí, redoblados, los pasados miedos. Me rondaba un vago sentimiento con el que deseaba enfrentarme a solas para conocerlo a fondo. Cuando llegué a la punta arenosa que penetraba entre las olas, el hechizo del paraje se abatió sobre mí, produciéndome una terrible impresión. Un simple escenario no podía producir un efecto tal. Allí había algo más, algo muy alarmante. Miré a través de las infinitas aguas salvajes,
espié a los sauces susurrantes, oí el incesante batir del viento incansable, y todas y cada una de estas cosas, cada cual según sus características, despertaron en mí una sensación de extraña inquietud. Pero en especial los sauces, pues no dejaban de parlotear y charlar entre sí, como riéndose, chillando agudamente y a veces suspirando. Mas, qué terrible clase de relación tenían con el resto del paraje era un misterio que solo pertenecía a la vida secreta de la gran llanura que habitaban. Algo totalmente ajeno al mundo conocido por mí, y también ajeno al mundo de los elementos salvajes, aunque en cierto modo benévolos. Me hacían pensar en huestes de seres pertenecientes a otro plano de vida, quizá también a otra evolución, y me debatía en un misterio insoluble solo conocido por ellos mismos. Les contemplé mientras se agitaban vivamente todos juntos, moviendo sus grandes cabezas peludas, retorciendo sus miríadas de hojas verdes, incluso cuando no hacía viento. Se movían por propia voluntad, como si estuvieran vivos, y por algún inconcebible procedimiento conseguían impresionar mi agudizado sentido de lo horrible. Allí estaban, al claro de luna, como un vasto ejército que rodease nuestro campamento, agitando desafiantes sus innumerables lanzas, todos formados y prestos al ataque. Ciertas personas sensibles o imaginativas son capaces de captar y comprender el alma de los lugares. Para vagabundos y aventureros concretamente, cada campamento tiene siempre su nota, que puede ser de bienvenida o de rechazo. Al principio no siempre es apreciable, a causa de las urgentes tareas de montar la tienda de campaña y preparar la comida. Pero en la primera pausa que se hace, generalmente después de cenar, llega y se hace anunciar. Y la nota de este campamento entre los sauces se hacía ahora clara para mí. Éramos intrusos, transgresores. No éramos bien recibidos, ni se nos daba ninguna clase de bienvenida. Mientras seguía allí, mirando los sauces, fue aumentando mi sensación de extrañeza. Estábamos allá rozando la frontera de una región a la que nuestra presencia ofendía. Por una sola noche de alojamiento, quizá fuésemos tolerados, pero para una estancia prolongada e inevitablemente inquisitiva, no. Por todos los dioses de los árboles y los desiertos, no. Éramos la primera influencia humana que llegaba a la isla, y no éramos deseados. Los sauces estaban contra nosotros. Mientras permanecí escuchando, encontraron alojamiento en mi mente ideas extrañas, raras fantasías nacidas no sé cómo ni dónde. ¿Y qué pasaría, pensé, si después de todo estos agazapados sauces resultasen estar vivos? ¿Y si de pronto se alzaban como un enjambre de vivientes criaturas al mando de los dioses cuyo territorio habíamos violado y nos arrebataban de las vastas marismas, retumbando al aire de la noche para luego volver a su inmovilidad? Al mirarlos, me era fácil imaginar que estaban moviéndose, que se arrastraban, acercándose y luego volviéndose a retirar un poco todos agrupados en tropel, hostiles, aguardando la llegada del gran viento que los liberaría finalmente, permitiéndoles andar. Podría haber jurado que su aspecto global iba cambiando, que sus filas eran cada vez más profundas y espesas. El grito melancólico de un pájaro nocturno sonó en el aire, sobre mi cabeza, y de pronto casi perdí el equilibrio cuando, con un sonido acuático, se hundió en el río, minada por las aguas, la porción del banco arenoso sobre la cual yo estaba. Retrocedí a tiempo justo de evitarlo, y proseguí buscando leña para la hoguera, casi riéndome ya de las extrañas fantasías que se acumulaban en mi mente, arrojándome su hechizo. Recordé lo que me había dicho el sueco acerca de marcharnos al día siguiente de allí, y estaba pensando precisamente en lo muy de acuerdo que me hallaba con él sobre este particular, cuando me volví de súbito y vi ante mí al objeto de mis pensamientos. Estaba a mi lado, casi pegado a mí. El mugido de los elementos había, sin duda, ahogado sus pasos. «Tardabas tanto», gritó, dominando el viento,
que pensé que a lo mejor te había pasado algo. Pero había un no sé qué en su voz y también una cierta expresión en su rostro que me dijeron más que sus palabras, y como un relámpago comprendí la verdadera razón de su venida. Lo había hecho porque el hechizo del lugar había penetrado también en su alma y no quería quedarse a solas. «El río sigue creciendo», gritó, señalándome la corriente a la luz de la luna. «Y el viento es pavoroso». Decía las mismas cosas de siempre, pero su angustioso grito anterior clamando compañía me había señalado la verdadera importancia de sus palabras. «Afortunadamente», le repuse a voces, «nuestra tienda está en un hoyo. Creo que aguantará bien». Y para explicar mi tardanza, añadí algo más sobre la dificultad de encontrar leña. Pero el viento arrebató mis palabras y las llevó sobre el río, de modo que él nada oyó. Me estaba mirando, sin embargo, a través de las ramas y movió afirmativamente la cabeza. «Tendremos suerte si salimos de esta sin ningún desastre», gritó, o bien algo parecido con otras palabras. Y recuerdo que me noté irritado con él por haber expresado sus pensamientos en vocablos, ya que eso mismo sentía yo. En el ambiente flotaba una amenaza de desastre inminente, y este presagio rondaba de manera desagradable por mi interior. Volvimos junto al fuego y lo reavivamos por postrera vez, hurgando con los pies entre las cenizas. Echamos una última mirada a nuestro alrededor. De no ser por el viento, el calor habría sido sofocante. Expresé este pensamiento y recuerdo que la respuesta de mi compañero me impresionó de manera extraña. Que él hubiera preferido el calor, la temperatura corriente del mes de julio, antes que este viento diabólico. Todo estaba preparado ya para la noche. La canoa, volcada con sus 2 remos amarillos debajo, se hallaba junto a la tienda. La bolsa de las provisiones colgaba del tallo de un sauce y los platos recién lavados estaban apartados a prudente distancia del fuego, preparados ya para el desayuno. Apagamos con arena los rescoldos del fuego y entramos en la tienda. El faldón de la puerta estaba levantado y desde adentro se veían las ramas, las estrellas y la luz blanca de la luna. Los latigazos de los sauces y las pesadas ráfagas del viento contra las tensas paredes de nuestra casita fueron las últimas cosas que percibí antes de que, hasta a mí, descendiese el sueño y cubriese todo con su manto de olvido dulce y delicioso.